Así que en esta mañana yo quiero que usted se ubique. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta mañana? Yo quiero que usted me acompañe a leer un texto de la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 23, verso 29. Jeremías capítulo 23, verso 29. Allí vamos a estar teniendo la lectura en esta mañana. La lectura de la palabra de Dios. Dice el Señor en el libro de Jeremías. Jeremías 23, 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hay una comparación. La Biblia está llena de comparaciones. La Biblia hace mucha semejanza, comparaciones. Lo encontramos que la palabra de Dios es muy comparada como fuego, como martillo, como piedra, como lámpara, como agua, como lluvia. Dios compara la palabra de Dios con muchas cosas para que usted pueda entender lo grandioso que es la palabra de Dios y el efecto que puede causar en cada uno de nosotros. Por eso que si usted va a la palabra de Dios, usted se va a encontrar con muchas comparaciones de la palabra, porque usted se identifica. Ejemplo, usted identifica el agua. Usted sabe qué hace el agua es vital. Hoy compartí un devocional sobre el agua. La palabra es comparada como el agua que nos limpia, que nos renueva, que nos hace germinar, que hace producir fruto a la tierra. Y por eso el Señor vive comparando el agua al fuego, para que usted se identifique. Porque ¿qué hace el agua? El agua, ¿qué hace? Nos limpia. ¿Qué hace el agua? Da vida. ¿Qué hace el agua? El agua es un vital. Entonces el Señor dice: así es mi palabra como el agua. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también, si agarramos el agua de la palabra de Dios, vamos a ser unas personas fructíferas. ¿Cuántos creen eso? Y si no vamos a la palabra, el Señor vive comparando. Dice que la palabra es como una lámpara. El Señor vive comparando y comparando. Dice que la palabra es una lámpara que te guía en el camino. Dice que te alumbra el sendero. La palabra de Dios te guía. Salmo 119, 105 dice que es como lámpara. Dice la palabra de Dios que es como lluvia que cae a la tierra y hace germinar su fruto. Dice que es como fuego que dice que es como fuego que quema todo lo que no es de Él. La palabra también es comparada como fuego. Y con muchas cosas más, pero de todas esas comparaciones yo me identifiqué con una muy grande y poderosa que dice Jeremías, el texto que le acabo de leer. El Señor también la compara como fuego y como martillo. La palabra es como fuego y como martillo. Dice como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué hace el martillo? Golpea. Dile que está a tu lado: golpea. El martillo es una herramienta para golpear directa o indirectamente una pieza para así desplazarla. Eso hace el martillo. Y el Señor está diciendo: mi palabra es como martillo que golpea. La palabra es como martillo que rompe. La palabra es como martillo que desclava, que empuja. Eso hace el martillo, te empuja. Eso hace el martillo. Desclava, saca el clavo. Lo desclava, lo empuja. ¿Qué más hace el martillo? Dice que calza algunas partes, rompe y deforma también objetos. ¿Usted no le ha pasado que usted está martillando un clavo y el clavo llega y se dobla? Se deforma. Y usted le da y se vuelve a deformar. ¿Por qué? Porque dice el Señor que así es su palabra, como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra es comparada como martillo. ¿Por qué? Porque produce cambios en cada uno de nosotros. Y muchas veces esos cambios no van a venir porque tú eres bueno y tú te acercaste a Dios y tú quisiste cambiar. Muchas veces va a venir el martillo de Dios a golpearte, a romperte, para que el Señor haga lo que Él quiere en tu vida. Porque a veces queremos hacer lo que yo quiera, lo que yo piense, lo que a mí me parece. Pero dice la palabra que tú
pensamientos, mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Por eso que el Señor tiene que usar el martillo de la palabra para romperte y pueda hacer la voluntad de Dios en tu vida. Por eso que las Escrituras establece que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces tu voluntad no es buena y no es agradable y mucho menos perfecta. Pero cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú te dejas guiar por la palabra, por el martillo de la palabra, tú vas a ser una persona formada y capacitada haciendo la voluntad del Padre. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú vas a calzar donde tú tienes que estar. Vas a estar en el lugar que tú tienes que estar. Tú vas a estar bien en el lugar donde Dios te dijo que vas a estar. Por eso hay que pedirle dirección a Dios. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la de nosotros. Usted tiene pensamiento, yo tengo pensamiento, pero dice las Escrituras que nuestros pensamientos están lejos de los pensamientos de Dios. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa? Muchas veces estamos endurecidos. El corazón se endurece por las pruebas, no sé, la prueba, la circunstancia, por lo que usted está pasando, y su corazón se endurece. Por eso que el Señor dice, yo soy como martillo que quebranta la piedra. Él tiene que romper tu corazón muchas veces. ¿Y sabes para qué? No para humillarte a la vergüenza pública, no para que tú vayas a la presencia de Dios. Muchas veces el Señor tiene que humillarnos. Muchas veces el Señor tiene que traer ese martillo, rompernos a pedazos, para que usted pueda entender el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nosotros no la sabemos toda. Y nosotros no la sabemos toda. El que se la sabe toda es el Rey de Reyes. Denle un aplauso al Señor. La palabra es tan poderosa que produce en nosotros una transformación. El Señor nos transforma a través de su palabra. Por eso que el Señor tuvo que valerse de muchas figuras en la palabra de Dios. Muchas figuras, compararnos con muchas figuras. ¿Por qué? Para describir su carácter, su naturaleza, su función y su propósito en nosotros. ¿Cuántos creen que hay propósito de Dios en nosotros? Entonces el Señor vive comparando y comparando a cada uno de nosotros. Comparando la palabra de Dios para que nosotros podamos entender qué produce la palabra en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que también es comparada como el alimento espiritual. Si usted no come, literalmente usted no desayuna, no almuerza, no merienda, no cena, usted se va a debilitar, se va a enfermar y hasta se puede morir. Hay gente que se ha muerto aguantando hambre por no comer. Entonces el Señor dice, mi palabra es el alimento. El Señor vive comparando. Quiere decir que el alimento te nutre, te fortalece. El alimento trae vida a tu cuerpo. Y el Señor dice también, Isaías 4:4, quiero leérselo. Isaías 4:4 dice que el Señor también es como fuego, que nos limpia, nos refina, nos purifica y saca todo lo malo de nosotros. ¿Qué hace el fuego? En las minas, ¿usted sabía que el oro es negro? Lo que pasa es que el oro tiene que ser procesado por el fuego. Y una vez que pasa por el fuego, sacan ese diamante, ese oro, pero primero tiene que ser procesado. Y así hace Dios con nosotros. Nos procesa, nos rompe para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Hay gente que tiene el corazón tan duro que no quieren nada con Dios. Y nos vamos a la Escritura. Encontramos un hombre llamado Pablo. Usted debe conocer la historia. Un hombre perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, le daba cartas, los apresaba. Y Dios decía, a este tengo que quebrantarlo, a este tengo que quebrantarle el corazón, tengo que romperlo porque yo voy a hacer de él algo grande.
¿Y qué pasó? Dice las escrituras. Las escrituras dicen que la palabra vino como martillo sobre Pablo. Cuando dice la palabra que Pablo iba a perseguir la iglesia, vino una voz y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esa palabra vino como martillo. Y Pablo dijo: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? En pocas palabras, te entrego mi voluntad. Porque la voluntad de Pablo, ¿cuál era? Hacer lo malo. Tenía un corazón duro en contra de los hijos de Dios, de los cristianos. Pero el Señor tuvo que romper la vida de Pablo. Rompió su corazón. Mucha gente dice que el aguijón de Pablo era que Pablo no veía. Y ese no era el aguijón de Pablo. ¿Usted sabe cuál era el aguijón realmente de Pablo? Dice que Pablo clamó 3 veces en diferentes lugares: Señor, quita esto de mí. Pablo clamó 3 veces que el Señor le quitara el aguijón. Mucha gente piensa que el aguijón de Pablo era que Dios lo había dejado ciego. Eso no era el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo eran las persecuciones, los azotes, donde lo encarcelaban. Ese era el verdadero aguijón que Pablo está hablando. Pero ¿qué le dijo al Señor? Porque Pablo le decía: Señor, quita de mí este aguijón, quítalo de mí. Pero ¿qué le dijo al Señor? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso hace el Señor. El Señor tiene que rompernos para hacer la voluntad de Él. Por eso que la palabra es como martillo que golpea. Cuando tú no estás en la voluntad de Dios, el martillo de Dios tiene que venir a golpearte. Cuando en ti hay propósito de Dios, el martillo de Dios tiene que venir a golpear tu vida. Tiene que venir a deshacer tus planes, tus sueños, porque eso hace el martillo de Dios. Viene a arruinarte los pensamientos, los sueños que tú tenías. Tiene que venir el martillo de Dios para romperte en pedazos, como le pasó a Pablo. Porque muchas veces queremos hacer lo que queremos, lo que yo sueño, lo que yo pienso, y no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero cuando hay propósito de Dios y no estás encajado en la voluntad de Dios, tiene que venir el martillo a quebrantarte, a romperte y hacerte entender el propósito que Dios tiene contigo. Por eso que la palabra dice que Él es como martillo que quebranta la piedra. Voy a poner este ejemplo. Usted va a suponer que esa es la piedra. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando viene el martillo de Dios, cuando andamos haciendo lo que a Dios no le agrada, o andamos enfocados en lo que no es de Dios, andamos fuera de la voluntad de Dios, entonces viene el martillo de la palabra. ¿Para qué viene el martillo de la palabra? Viene para hacerte eso. Eso hace el Señor. El Señor nos quiebra. El Señor nos rompe. La palabra penetra en nuestro espíritu, en nuestro ser, y viene como martillo hasta hacerte entender que tú tienes que hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Él diga y no lo que tú quieras. Tiene que romperte. Dios tiene que romperte. Usted no sabe, iglesia, las veces que el Señor ha roto mi corazón. Pero ¿por qué viene? ¿Por qué viene el dolor? ¿Por qué viene el golpe? Porque eso hace el martillo, golpearte. El martillo viene a desclavar, viene a romper. ¿Por qué vienen esos golpes? ¿Por qué viene el dolor a nuestras vidas? Porque el Señor no usa a nadie que no esté quebrantado. Tiene que haber un quebrantamiento en tu vida. Alguien dijo: alguien que no esté quebrantado es un estorbo en el ministerio. Por eso el Señor ha quebrantado mi corazón, porque el Señor sabe que no puedo ser un estorbo para Él. Así que no se queje cuando el martillo de la palabra venga sobre ti, porque no puedes ser estorbo en el ministerio. Tienes que ser un hombre y una mujer de Dios, buscador de Dios, buscador del reino, buscador de su palabra, haciendo la voluntad del Padre.
Muchas veces el Señor ha venido como martillo a mi vida. Me ha quebrado en pedazos. ¿Por qué viene el golpe? ¿Por qué viene la palabra como martillo? Porque el Señor quiere quitar de nosotros la autosuficiencia. Quiere quitar de nosotros lo que a Él no le agrada. ¿Qué viene a hacer ese martillo en nosotros? Viene a probar nuestro corazón. Ahí en el dolor, ahí cuando el Señor te golpea, ahí es donde se va a probar tu corazón. ¿Quiénes somos? Porque es en el dolor, en la prueba, que el Señor te prueba, ve quién eres. Porque cuando todo está bien, tú estás bien, todo está chévere. Pero cuando viene el martillo a golpearte, ahí vamos a saber quién es quién. Quiénes se quedan, quiénes escuchan, quiénes se forman. Porque para eso viene el martillo, para formarte. Para formar tu carácter. ¿Para qué viene el martillo a tu vida? Para enseñarte una lección. El Señor viene a enseñarnos una lección. El Señor viene para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios y no lo que a mí me plazca, no lo que yo quiero, es hacer la voluntad de Dios. Por eso no se queje cuando usted ande haciendo la voluntad suya y le vaya mal. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás haciendo la voluntad de Dios, el martillo no te va a golpear. Y si te golpea es para llevarte a otro nivel de bendición. Así que no se queje. ¿Para qué más viene el martillo en nuestras vidas? Viene para formarnos, para llevarnos a otro nivel de conquista, para matar el orgullo. Para eso viene el martillo, para matar el orgullo. Dios no puede usar a nadie que no esté quebrantado. Por eso que los quebrantamientos son buenos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, porque nos están llevando a otros niveles de fe y de bendición. Cuando el martillo viene a golpear nuestras vidas y estamos haciendo la voluntad de Dios, es para llevarnos a otros niveles. En estos años de conocer al Señor, de vivir experiencia con Dios, ese martillo ha venido muchas veces a mi vida. Y no es un martillo de goma, porque hay varios tipos de martillo. ¿Usted ha visto un martillo que tiene goma? ¿Para qué lo usarán? No sé. Pero hay martillos que tienen goma. La cerámica, ¿verdad? Pero el martillo de Dios no tiene goma. No tiene caminos verdes. El martillo de Dios viene para golpear y sacar lo que no es de Dios. Y en estos años de conocer a Dios, ese martillo ha venido a mi vida muchas veces a golpearme, a romperme, hacerme pedazos. Pero de esos pedazos, como Él es mi Padre, Él es el alfarero, Él puede hacer un lindo jarrón. De esos pedazos que quedan, usted dirá: pastora, de mí quedan son cenizas. Él es el Todopoderoso. Hay poder en su palabra. Del polvo, hasta del polvo Dios puede construir algo hermoso para Él. Y a veces de esos pedazos que tal vez tú te encuentras hoy, Dios puede ser un lindo jarrón de honra, de bendición. Porque hay vaso de honra y vaso de deshonra. Pero tú puedes ser un vaso de honra para Dios, de esos pedazos que tal vez tú crees que quedan. Tal vez tú crees que ahí no queda nada. Pero de esos pedacitos, de esas migajas que pueden quedar, porque no solamente el martillo viene una sola vez. El martillo golpea varias veces. Y cuando el martillo viene, tal vez los pedazos cada vez son menos. Y usted dice: ya no hay más. Ya no queda más de mí. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en su vida? ¿Cuántos han sentido que ya de ellos no queda nada? Que ya son cenizas. Y cuando viene la piedra, cuando viene el Señor sobre la piedra, sobre el martillo, por eso que Jesús dijo: el que caiga sobre esta piedra, ¿qué dice el Señor? Será quebrantado. El que caiga sobre esta piedra, la piedra es Cristo. El que caiga sobre esta piedra, dice el Señor, será quebrantado. Y muchas veces así nos sentimos.
veces nos sentimos así. Nos sentimos que lo hemos perdido todo. Perdimos que nos estamos muriendo en la salud. Sentimos que Dios nunca nos va a usar. Sentimos que nunca vamos a prosperar. Nos sentimos que hemos sido unos fracasados en la vida. Y de esos pedacitos que tal vez tú piensas que no hay nada, Él es tu alfarero. Él es tu alfarero, iglesia. Y Él puede construir algo hermoso para Él. Tal vez la gente no cree en ti. Tal vez tu familia no cree en ti. Tal vez dicen, tú eres, ¿qué cristiano vas a ser tú? Mira el cristiano ese. Tú no eres nada, tú no eres nadie. Pero que te dice el Señor, de tus cenizas puedo hacer algo hermoso para mí. Si tú te dejas formar por Él, por su palabra, esas cenizas o esos pocos pedazos que quedan de ti, Dios lo puede hacer un lindo jarrón para Él. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú cierres tu vista por un momento, iglesia. Y que de esos poquitos que tú crees que tal vez hoy quedan, tú piensas que tal vez no queda nada de ti. Estás solo. Eso poquito que tú crees que queda. Vamos a adorar al Señor por un momento. Porque Él te está rompiendo. Él te tiene que quebrantar. Él tiene que venir como martillo. Vamos a adorar al Señor ahí donde tú estás sentado. Él tiene que venir como ese martillo para quebrarte, para quebrantarte. Porque muchas veces le has dicho al Señor, no puedo más. No puedo más. No puedo continuar, Señor. Estoy hecha a pedazos. Estoy quebrantada. No queda nada de mí. No queda nada de mí. No queda nada de mí. Pero hoy estoy aquí, Señor, en esta mañana. De lo poco que queda. De lo poco que queda, Señor, de mí. Hoy, Señor, yo creo que tú puedes ser ese jarrón de honra, porque tú eres mi alfarero. Él es tu alfarero, iglesia. Él es tu alfarero, mujer, hombre, que estás aquí. Él es tu alfarero. Él es tu alfarero. Él es tu alfarero. Tal vez estás en la rueda. La rueda es donde meten el barro para ser procesado. Meten ese barro y le dan vueltas y vueltas. Tal vez hoy estás en la rueda. Sientes que estás en el mismo sitio, que no avanzas, que cada día es peor. Te sientes que estás en la rueda de Dios. Pero cuando el maestro saca ese barro y hace un lindo jarrón y dice, wow, quedó hermoso. Pero el maestro se da cuenta que tiene un detalle, tiene una grieta, tiene algo. Lo vuelve a romper, lo quiebra, lo vuelve a meter en la rueda, le vuelve a pasar por la rueda hasta que salga perfecto. Tal vez estás en la rueda en esta mañana. Tal vez te sientes en la rueda de Dios. Tal vez te sientes que no has logrado nada, no has alcanzado nada. Pero hoy te dice el Señor, yo soy tu maestro. Yo soy tu maestro. Yo soy tu alfarero. Yo soy tu alfarero. Yo soy tu alfarero. No importa lo que digan los demás. Yo haré de ti ese lindo jarrón. Yo haré de ti ese lindo, hermoso instrumento. Yo lo haré en tu vida. Por eso la palabra ha venido para romperte. Por eso se estás cayendo a pedazos. Porque tengo que romperte, te dice el Señor. Tengo que romperte. Tengo que romperte, te dice el Padre. Tengo que romperte para que seas mejor. Para que la voluntad de mí se haga en tu vida. Para eso tengo que procesarte. Para eso tengo que romperte, tengo que quebrarte. Para que mi voluntad perfecta y agradable sea sobre tu vida, sea sobre tu casa,
palabra es como martillo. Mi palabra es como martillo que quebranta los corazones, que rompe los corazones, que quebranta el corazón. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Tú estás haciendo algo maravilloso en cada uno de nosotros. Por eso que en el desierto nos alegramos. En el desierto hacemos fiesta. No es fácil alegrarse en el desierto, en el quebrantamiento. No es fácil, no es fácil. Pablo 3 veces clamó: Señor, quítame este aguijón, quítame esto, quítame esto. Bástate en mi gracia, te dice el Señor. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Así como le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en mi gracia, iglesia. Bástate en mi gracia. Está siendo formado por el alfarero. El alfarero. El alfarero que está aquí en esta mañana. Vamos a adorar al Señor. Adora al Rey de Reyes. Adora, 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 adora ese alfarero que camina por este lugar en esta mañana. Se glorifica en este lugar. Te trae fortaleza, firmeza, fuerza. No quiero ser un estorbo. Vamos, dígaselo al Señor. No quiero ser estorbo en tu reino. No quiero ser estorbo en el ministerio. Pero para eso tienes que quebrarte, tienes que romperte. Para eso tienes que romperte en pedazos. Tienes que romperte en pedazos. Para no ser estorbo para su reino. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Sopla, Señor. Sopla sobre tu iglesia, Espíritu Santo. Sopla sobre tu iglesia, Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. En medio de tu proceso, allí está el Señor. En medio de tu proceso, Él está allí de la mano. 3 jóvenes llamados Mesac, Abednego, dice la palabra de Dios, que por no adorar un Dios falso, por no adorar un Dios falso que el rey había impuesto a adorar, ellos solamente adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por no inclinarse a ese Dios falso, el rey dio una orden. Y la orden era